la madrugada me va el cantar, me va el color, si es natural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Continuamos, ya casi en el final, ya termina octubre, ya casi en el final de este año y de esta quinta temporada de Con Vida Propia, tratando de recorrer todo el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires y, desde hace un tiempo, a través de la señal 520 de Cablevisión Flow Up, llegando a toda la República Argentina, o donde usted se encuentre con su celular, su tablet y la aplicación. Nos quedamos en Villa Gobernador Galvez, una persona que está camino a ser colega, porque está estudiando periodismo, entre otras cosas. Si bien hoy nos visita como escritor. Con gusto recibo a Gonzalo Pereira. Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, por la invitación y por el espacio, bueno, para difundir un libro que acabo de escribir y presentar. Qué bueno. La producción, viste que están los chicos de atrás, los que no saben, son los que preparan todo. Hizo una serie, yo te voy a ir preguntando si está bien lo que hizo. Político, secretario general del socialismo. Secretario general, sí, del Partido Socialista en Villa Gobernador Galvez. Estudiante de periodismo. Estudiante de periodismo, segundo año de IPR, acá cerquita. Acá en Francia al Mil. Francia al Mil, sí. Ah, perfecto. Eso era TEA, ¿no es cierto? Eso era lo que era TEA, sí, cambió de nombre hace poco. Mirá vos. Vecinalista. Vecinalista también, bueno, de la vecinal Alto Verde, que es donde escribí el libro. Hincha de Central. No. Hincha de Newell's. Leproso. Mirá lo que me escribieron. No. ¿Lo alcancé a ver? Debe ser un error de producción. ¿O de esa persona que te habló recién? Puede ser. Bueno. Gracias, Charlie López. Muchas gracias por hacernos la foto. Hincha de Newell's, Luis de Rosario. Sí. ¿Qué pasó con Maradona? ¿Demasiada fiesta? Demasiada fiesta. Decime. Parece que los jugadores un poco se desconcentraron. Pero bueno, ahora hay que repuntar con Talleres. Precisamente hoy Gonzalo presenta en Francia 1037 su libro acompañado por la presencia del historiador Andrés Bartolini. Están todos invitados, es un hermosísimo libro que vamos a comentar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo fui presidente de la vecinal 5 años, participé aparte en otros 3 años más de la comisión directiva. Sentía que había una necesidad de una historia por contar ahí, porque hubo muchas luchas de la vecinal, como el tema del agua potable, como luchar por un local propio, los espacios verdes, y sentía que toda esa lucha no podía quedar en vano. Entonces, bueno, decidí, por suerte también había documentación en la cual yo me podía respaldar, casi 30 años de libros de acta, de cartas, de reclamos. La secretaria los guardó, entonces esa documentación fue esencial como para yo basarme, digamos, en los hechos. El libro tiene, bueno, respaldado en esa documentación y aparte en 10 entrevistas que le hice a los protagonistas. Y así que bueno, sentía la necesidad de que había una historia por contar ahí, que toda esa lucha no quedó en vano, pero que debería ser reconocida de algún modo. Gonzalo, ¿por qué en la foto del libro, de la tapa como estamos viendo, que está detrás de la presentación, pero se nota con claridad, están las vías? Porque es la síntesis del título del libro, Seguir el Camino, y porque... ¿Es una zona de vías el barrio? Sí, el barrio está ubicado en la zona sudoeste de la ciudad. Ubícame, a ver. Atrás de la cancha de Coronel Aguirre, para quien conoce Villa Gobernador Galvez, como yendo para Alvear, es el último barrio costeando la vía y estamos, bueno, justamente rodeados entre 2 vías. Entonces también le da una cuestión particular al barrio, porque, por ejemplo, yo vivo todavía en el barrio y vivo a media cuadra de la vía y yo no tengo vecinos de la otra cuadra. Porque está la vía, hay como 200 metros para ver a otro vecino. Entonces hay mucha cuestión de identidad propia que fueron forjando las vías y la cuestión de la foto, bueno, primero porque dentro de la documentación que había de la vecinal no había fotos prácticamente. Es algo que yo no pude encontrar porque, digamos, nadie en ese entonces tenía cámara de fotos. Estamos hablando de trabajadores que en la década del 70, del 80 no podían acceder a tener cámaras. Y aparte porque
no existían en ese entonces, tanto como ahora, que por ahí con el celular. Claro, no cualquiera Entonces, tenía. Claro, es una foto actual de las vías y está en blanco y negro para jugar con esa cuestión de, bueno, del pasado y del futuro también y del presente. Un barrio populoso, un barrio de poca gente, Sí. porque en aquel 77, imagino, un lugar céntrico en torno del club de la Plaza de la Madre, pero hacia el lado de Coronel Aguirre, Sí, era yo campos. muy poca gente. Es más, te voy a contar algo que me hiciste acordar recién cuando charlábamos. Recuerdo que detrás de la Popular de Coronel Aguirre, que tenía los paraísos, estaba la pared y no había nada del otro lado. Había un par de casitas, Claro. nada más. En el 77 lo que había era viñedos en ese entonces, en una zona muy alta. ¿En tu barrio? Claro, había algunos viñedos por calle Porredón y había mucha zona de quintas, que ahora, bueno, ya no hay. Y en la actualidad, bueno, sigue siendo un barrio muy humilde, con 2 asentamientos, uno instalado desde la década del 90 y uno más reciente, del 2010 para acá, lo cual hace que se triplique la cantidad de habitantes del barrio histórico, digamos. Sí. Así que sigue siendo un barrio muy humilde, de trabajadores como los que fundaron la vecinal en el año 77, en plena época de la dictadura, que ahí es donde arranca el libro, que ellos no le dan tanta por ahí relevancia a los que lo vivieron, pero 42 años después podemos decir que crear una vecinal en la época de la dictadura no es poca cosa, cuando por ejemplo en la Federación Provincial de Vecinales de Córdoba, Sí. la federación se intervenía. Es decir, que la dictadura atacaba lo que eran las organizaciones intermedias. Sí, cualquier tipo de participación. Cualquier tipo de obvio. participación. Y lo que se cuenta en el libro, por ejemplo, que los vecinos iban a hacer reclamos y después tenían que ir a la comisaría, iban a hacer reclamo a la municipalidad que estaba intervenida por un comandante, un coronel, y después tenían que ir a la comisaría 26 a declarar qué era lo que habían entregado, cuál era el reclamo que habían hecho. Y hoy vemos que muchos años después eso de verdad que es de una valentía y por ahí los protagonistas no lo entienden tan así, por ahí porque lo vivieron, porque por ahí le pareció como más un dato anecdótico de acordarse de eso, pero muchos años después vemos que tiene mucha importancia. Desde ahí arranca el libro hasta hasta 1999, donde se da un recambio generacional, pero en el medio el barrio y la institución van amoldándose a cómo va el país. En el 77, bueno, en esa década de la dictadura, en el 84 cuando se retoma, porque entre el 79 y el 84 la comisión estuvo acéfala. ¿Por alguna cuestión política o porque se dio así nomás lo No, vecinos? se dio así, la primera experiencia entre el 77 y el 79 fue fallida, hubo ahí algunas acusaciones, como hay siempre por ahí, la tarea del vecinalista es una tarea muy vapuleada, porque se queda entre medio de los gobiernos y los vecinos. Qué buen tema me tocaste, ¿eh? Sí. Es todo un tema. Porque por ahí, bueno, nuestros barrios tienen muchas necesidades y entonces en la década del 80 el vecinalismo actuaba mucho en Alto Verde. Es decir, iba a la municipalidad, se quejaba, pero si no había respuesta o demoraba mucho, ahí actuaba el vecino. Así se ha colocado el agua potable, por ejemplo. Entre las primeras cosas que rescataste de aquel 1977 tan lejano hoy y tan difícil entonces, ¿los vecinos se juntaron para pedir qué? ¿Qué cosas no había o qué cosas pretendían que llegasen hasta ahí, hasta el barrio? Y por ejemplo la cuestión del agua potable. ¿Qué era? ¿Que había pozos? Y en había las casas? pozos, había cañerías y además había falta de servicios generales, por ejemplo como el corte de pastos, los zanjeos, pero también se pedía por el cartero. Por ejemplo, el cartero no llegaba a Alto Verde. Claro, el cartero no llegaba a Alto Verde. Por ejemplo, Alto Verde en el ¿Pero año... porque eran poquitos ustedes? Claro, ¿O eran porque pocos y aparte allá? quedaba lejos del centro en ese entonces. Mirá vos. Sí. ¿Y llegó el cartero? ¿Se consiguió? Llegó el cartero, sí, después fueron avanzándose con algunas otras cosas, pero algunas necesidades fueron cambiando y otras necesidades siguieron, con el tiempo siguieron por ahí intactas. Para tener idea más o menos, el reclamo de la llegada del cartero, ¿fue un trámite que demoró mucho?
¿O le dieron bolilla enseguida? No, sí, bueno, ya que está, que vaya para allá. No, demoró algún tiempo, algunos meses, pero después se consiguió, por ejemplo, que llegara el cartero. ¿Por qué está cerrada la vecinal entre el 79 y el 84? Si bien hiciste mención, pero ¿por qué? Hubo acusaciones entre... ¿Qué tengo que entender por acusaciones? Acusaciones que había un mal manejo de dinero en los vecinalistas y que entonces, bueno, esos 5 años, digamos, esa comisión renuncia de lleno, entendiendo que las acusaciones son falsas. Y además, después hubo 5 años donde obviamente no había ningún gobierno que impulse la participación, todo lo contrario. Entonces como que hubo un desgano ahí y recién se da de vuelta la participación en noviembre del 84, después del retorno de la democracia. ¿Con una generación distinta de vecinos? ¿Más Eh, jóvenes? ¿O No, manteniendo no. la edad de aquellos? No, sí, entendiendo por joven lo que es 30, 40 Obvio, años, sí, señor. esa edad tenían los vecinalistas en esa época. Siempre hablamos de gente humilde y de gente trabajadora. Entonces cuando se retoma en el 84 se da como una explosión de la democracia, donde todo el mundo quería participar, pero también se dan ciertos resquemores, porque, por ejemplo, en la comisión, en la primera, participaban grupos afiliados y simpatizantes al peronismo, al radicalismo, y uno de los testigos de la época, a quien yo le dediqué el libro, a Jorge Pérez, que no estaba ni de un lado ni del otro, me decían, el tema es que los peronistas eran muy peronistas y los radicales eran muy radicales. Entonces no eran simples afiliados, sino que simpatizaban y hicieron la campaña de Alfonsín. Y bueno, ahí se dan las primeras discusiones y después, bueno, la comisión vecinal en la década del 80 como que se va rearmando y lleva a cabo la gran proeza que fue la de la lucha por el agua potable. Contame, ¿por qué la gran proeza? Obviamente porque habría agua de pozo. Había agua de pozo. Al quedar lejos y ser poco, antes de la gran llegada de esta migración interna que hubo en los comienzos del Sí, estamos 90. Hablando de correntinos, entrerrianos, santiagueños. Sí, de argentinos, ¿no? Sí. Generalmente de esas provincias. Y casi 3 años se demoró en hacerlo del agua potable. La vecinal, junto a los vecinos, con cuotas societarias, compraban caños, compraban hasta para hacer los hidrantes, para tener en caso de incendio que usen los bomberos, que hasta la actualidad están. Y también, bueno, el hecho de pasar por abajo del terraplén, un caño del otro barrio, casi de prepo, sin la autorización de la DIPOS, que era en ese entonces lo que es Aguas Santafesinas, y que demoró 2 días, 50 vecinos pasando los caños por abajo del terraplén de las vías a pico y pala tan solo, sin ayuda de la municipalidad. Entonces todo eso me parecía que debía estar en algún lado y se debía contar en un libro. Buenísimo. Además porque mi papá fue vecinalista. Es más, siempre cuento cuando se da la oportunidad de charlar con alguien como vos, Gonzalo, que en casa estuvo el primer teléfono del barrio, porque era el teléfono de la vecinal. Claro, por ejemplo... Y era todo una hiperconfianza, porque se cobraban unas moneditas, porque no venía... Y siempre estaba el miedo de todo, de que estén todos los números y todo lo demás, porque es la cara visible. Sí, por ejemplo, la vecinal hacía rifas y bailes para poner el agua potable porque se necesitaba mucha plata. Y una de las rifas la ganó mi papá, que era un televisor color Hitachi en el año 85, y los vecinos iban a ver el Mundial de México 86 a mi casa porque era uno de los muy pocos que había a color, así que mi papá vio a Maradona campeón del 86 a color, un poco gracias a la vecinal y que haya colaborado con ese aporte que hacían entre los vecinos. Ahora seguimos con el avance cronológico. Por tu actividad de hoy en día y tu estudio, estás recorriendo la ciudad junto a Carlos Dolce. Abrazo grande, Carlito, al presidente, presidente del Consejo. Abrazo grande y saludo a todos tus pares. Te decía, estás recorriendo la ciudad de Villa Gobernador Galvez permanentemente. Aquel fuego, porque parece un fuego sagrado, gente que puede decir, che, no agarran un mango de acá. Se comen todas las puteadas de los vecinos. Estos están ahí porque esto... Y encima están. ¿Hay lugares todavía o ves que las nuevas generaciones
han perdido ese idealismo que movilizaba a aquellos. Y la verdad que compararlo con aquel idealismo hay muy poco. En la ciudad y en todos lados, porque el otro día, casualmente el sábado, estuve en un programa de radio de vecinalistas de acá de la ciudad de Rosario y de vecinalistas que llevan por ahí 30, 40 años en diferentes cargos dentro de una comisión directiva de una vecinal y decían, y bueno, pero cuando nosotros dejemos, ¿cuál es la generación que viene? ¿A quién le dejamos la vecinal? Y casualmente, cuando a quien le dediqué el libro, bueno, decía, por suerte hubo esta generación que reconoce nuestro trabajo que hicimos hace 30 años. Sí, sí, que es nuestra generación, que bueno, que yo también estuve en la vecinal y que un poco quisimos seguir ese camino que ellos trazaron. Pero hoy no se ve ese idealismo en el vecinalismo, pero tampoco se ve por ahí en las cooperadoras o en los clubes de fútbol, siempre son los mismos padres. Y después a la hora de exigir, bueno, exigimos todos, pero para participar somos muy pocos. Como hombre de la política, como vecinalista, bueno, hasta 2018, de 2003 a 2018, durante esos 5 años, Gonzalo fue presidente de la vecinal Alto Verde. Vos me estás diciendo que nuestra crisis no es exclusivamente económica. No, la crisis de participación ya se empieza a ver, por ejemplo, en la vecinal que se relata en el libro en la década del 90. En el 90 el barrio va cambiando, la gente deja de participar y en la década del 80 tal vez participaba menos gente, pero también el barrio era más chico. Entonces capaz que del barrio participaba el 75% de los vecinos. En una ciudad tan politizada por Pedro González, eje del sur como ningún otro, es decir, con una Rosario no peronista, la gran ciudad que parece ser, para quienes no conocen, como un barrio anexado del sur rosarino, la gran Villa Gobernador Galvez tenía un caudillo, un referente, Pedro González. ¿También influyó en las vecinales? ¿También influyó en la vecinal tuya? Sí, influyó, bueno, en toda la ciudad. Digamos, un gobierno de casi 20 años es imposible que no influya. Pero pese a eso, yo creo que las instituciones se tienen que hacer fuertes en las adversidades y siempre, digamos, es bueno juntarse a luchar. Por ejemplo, con los vecinos, estos 5 años que yo estuve en la vecinal, hemos a través de fondos propios comprado, por ejemplo, 125 caños de cemento para erradicar las zanjas que todavía tenemos. Y eso es con plata de la vecinal y de los vecinos. Hemos comprado bordeadora, motosierra, hemos comprado también juegos para la plaza, que es algo que digamos que tampoco debe quedar de lado los chicos, porque hablamos de por ahí problemas de servicios públicos, de obras, pero también tenemos que pensar que es un barrio que tiene muchos chicos. Y como vecinalista, ¿qué notaste? Que hay un porcentaje de vecinos que están esperando que lo convoquen, que necesitan un motivador, un líder barrial, un dirigente. Sí, eso es lo que... Dale, che, vení, dale, vamos, dale, ¿qué te vas haciendo? Eso es lo que se ve poco hoy en día, pero por más que haya ese líder, no sé si la gente participaría igual, porque hay muchos casos donde hay líderes, pero por ahí quedan solos, hay comisiones que se derrumban. ¿Pero qué hay otros miedos, como ser la llegada de la inseguridad de la manera que llegó a toda nuestra zona? ¿Viste? Y meterte en... no es joda. No, y aparte lo que se ve es que el miedo al fracaso. Hay comisiones vecinales que arrancan, y enseguida por ahí empiezan a llover las críticas y piensan, bueno, no lo pudimos lograr o son muchos los reclamos y hay vecinos que, bueno, que deciden ante eso dar el brazo a torcer y hay muchas comisiones que arrancan con un entusiasmo de mejorar las cosas y se terminan derrumbando. Un detalle que me contó Gonzalo recién. En el barrio, recién ahora hay un profesional. Sí, hace poco, sí. No, es increíble. Sí, sí. No me río como burla, ¿no? Sino como, qué bárbaro. Sí, porque es un barrio, digamos, muy humilde, donde muchos chicos, digamos, no pueden terminar la primaria debido, bueno, a dificultades económicas, debido a que... ¿Se nota en la calle? Sí, eso? Debido a que yo lo noto por ahí con mis amigos del barrio. Muchas familias numerosas y por ahí no había los recursos para que los hijos vayan a la escuela, porque si bien
la escuela es gratuita, pero bueno, hay que calzar a los chicos, comprarlo en guardapolvo, los útiles, digamos, y hoy más en días eso se nota más todavía. Es decir, hay un gran porcentaje que no termina la primaria, después son muy pocos los que terminan la secundaria, y después llegar a un nivel terciario, universitario, es más complicado todavía. Entonces, por eso, cuando hablamos de un vecinalismo que surge en la década del 70, del 80, digamos, surge en base a trabajadores que en muchos casos no estuvieron instruidos, digamos, por la educación pública. Muchos de ellos no terminaron nunca la primaria y, sin embargo, llevaron un montón de cosas para el barrio que en ese entonces ni la municipalidad lo hacía o ni la provincia en el caso del agua potable. Gonzalo, quedó en el camino que me diga, ¿tienen o van a tener un profesional de qué rubro? Sí, no me acuerdo si era abogado o contador, un muchacho que se recibió hace poco. ¿Que sigue residiendo en el barrio? Sí, que sigue residiendo en el barrio. Sí. Hay un buen motivo para la vecinal para hacer una fiesta. Sí. Sí, porque no es menor el tema, ¿eh? Si bien es un barrio chico de 8 manzanas, que ahora, digamos, en la década del 90 se sumó un gran asentamiento por calle Pueyrredón, de alrededor de 200 familias, y en este último tiempo, ahora 10 años, hay otro asentamiento por calle Suipacha de otras 300 o 350 familias más las 200 familias del barrio. Estamos hablando de un barrio muy humilde. Espero que no te moleste esta pregunta. ¿Sigue llegando gente de otras partes de la Argentina? No, ahora no. Lo que se ven, el problema habitacional es con los hijos de los vecinos propios del barrio. A ver, que por ahí ejemplo. Que van creciendo, se casan o tienen hijos y por ahí no pueden vivir o tienen que vivir, digamos, con sus padres porque no tienen, digamos, un método de comprar algún lote o alguna casa o de alquilar. Entonces, esas familias que los hijos van creciendo, se van casando, también teniendo hijos, son las que en el barrio necesitan un hogar o un terreno como para construir. Pero no se ven llegada tantos de... Hay casos, pero no tantos como habrá sido en esa época. ¿Y cuáles son los desafíos de esta época de la vecinal o de los vecinos de Alto Verde? Pongámosle la vecinal, ¿no? Sí, yo tengo contacto permanente con la comisión vecinal actual. Sigo participando, si bien hace un año que dejé la presidencia. Y sobre todo, bueno, seguir escuchando los reclamos de los vecinos, seguir manteniendo esa conducta histórica de la vecinal del hacer y de por ahí no esperar tanto. Pero bueno, hay muchas cosas que no se pueden resolver, hay que seguir gestionando, hay que seguir reclamando y sobre todo apostar a la unidad de los vecinos, a que salgan de su zona de confort por ahí y que salgan a luchar por su barrio, porque muchas veces yo decía cuando era presidente de la vecinal, si no luchamos nosotros por nuestro barrio, que vivimos las 24 horas del día ahí, y no lucha nadie por nuestro barrio, más allá por ahí, digamos, o no va a luchar nadie como nosotros. Una municipalidad puede llegar con obras, puede llegar con diferentes inquietudes, pero los que vivimos ahí somos nosotros. Y si por ahí nosotros no luchamos, no cuidamos nuestro barrio, en la limpieza, por ejemplo, es muy difícil que lo haga alguien de afuera, digamos, a nuestro barrio, a cada uno de nuestros barrios, y nosotros somos los primeros interesados, tendríamos que ser los primeros interesados en cuidarlo. Gonzalo, y aquella lucha primigenia por el agua. Sí. Hoy que ha crecido tanto, ¿sigue siendo seguramente una cantidad de metros de caños y demás que faltan? Sí, porque por ejemplo esos asentamientos, sobre todo el último, el de calle Suipacha, les falta el agua. Suipacha, me dijiste cerca de 300 familias. Sí, cerca de 300 familias y el agua, bueno, ahí escasea, sobre todo en esta época de verano. Y la otra lucha, bueno, que se tiene ahora es el tema del gas, que bueno, ahora con los precios que han ido variando, no sé quién va a luchar por el gas para ser tan caro, digamos, pero digamos, en la década del 90 y en el principio del 2000, eso fue una lucha muy grande porque el gas era muy barato a comparación de la garrafa. Entonces ahora sigue siendo una pelea. Y sobre todo la cuestión social, me parece. Nosotros siempre en estos 5 años luchamos mucho por el tema de los chicos, de darle contención, de además de hacer el festejo del Día del Niño,
poner la plaza en condiciones, crear más juegos, estar con ellos más tiempo, crear tardes de juegos donde íbamos con inflable, con golosinas, tener una copa de leche como tuvimos casi 2 años, porque muchas de las desigualdades, de la inseguridad que vemos hoy en día, nacen de por ahí la discriminación que se tiene a los chicos de los barrios, como lo veíamos estos días con el caso de Brian, con la gorrita, sí, que ayer lo recibió Alberto Fernández. Y nosotros por ahí que vivimos en barrios del otro lado de la vía, había un cuento de la Andresina que decía que nadie quiere vivir en un pueblo del otro lado de la vía, como que es un menosprecio. Sí, sí, bueno, nosotros vivimos del otro lado de 2 vías para colmo. Y entonces me parece que hoy más que nada hay que apuntar a los chicos y esa desigualdad que se crea, a que puedan terminar la primaria y que puedan terminar la secundaria, porque son cosas que lo marcan de por vida a eso, y a la hora de conseguir un trabajo, de ser alguien en el día de mañana, seguramente trae consecuencias eso. Esa música indica que hemos transcurrido nuestra media hora. Bueno, queda la invitación abierta para hoy. Francia 10:37, siguiendo el camino. Entrada libre y gratuita. Te felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias por haber venido, Gonzalo. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias, Gonzalo. Lo que nosotros siempre cerramos el programa diciendo esto, consultando al invitado si estuviste cómodo. Sí, muy cómodo, muy cómodo. Estamos hechos. No tomaste a mal lo de Central Ñul, ¿no? No. Gracias. Gracias. Señores, nosotros mañana seguimos esta recorrida por el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, así que, pues bien, será hasta entonces.